Hola, hola, bienvenidos a todos. Un placer contar con ustedes. Hoy vamos a tener un vivo de lujo con un invitado fenomenal. Es un placer contar con la presencia de Pacho para Abu Movete. Les diría que una charla ideal en este contexto y con una persona absolutamente reconocida y que nos podría dar no solamente cuenta de él y de su actividad diaria, sino además es aplicable al quehacer nuestro. Así que ya vamos a estar invitándolo directo a Pacho. Un placer estar con ustedes. Ahí le doy la bienvenida a Eri, a Activad Personas, a todos los que se van sumando. ¿Cómo andan? Hola Dona, hola Lucila. Bueno, espero que estén tan interesados como yo en contar con la presencia de Pacho para charlar un rato sobre la vida, charlar un rato sobre la actividad física, sobre cómo está pasando estos momentos, cómo analiza la situación actual. Así que bienvenida Eve, ¿qué tal? Eve de Mercedes. Lucila, bueno, Juanca, un placer. Ya saben, anoten si tienen preguntas para realizar. Vamos directo con Pacho y ya empezamos. Ahí, esto es interactivo, vamos a dejar abiertos los mensajes para que puedan proponer ideas y lo que quieren charlar con Pacho en estos momentos. Así que, Hola, hola Pacho, ¿cómo le va? ¿qué tal? Antes de arrancar, lo puedo tratar de usted porque para mí es un enorme privilegio, pero ya de arranque pienso en tratarlo de usted o de vos, así que aclare cómo prefiere. Espera poco, te voy a conectar algo para A escucharte ver, mejor. bueno, a ver si nos escuchamos. Ujú. Ahí está, ahí lo veo un poco borroso, pero lo veo bien. Ah, se está poniendo los auriculares. Ahí está, porque me Ahí está. deformaba un poco. ¿No? Sí, ¿Cómo lo estás? veo un poco borroso, pero bien, ahí se va a ir acomodando la conexión. Le decía, Ahora sí, ¿es eh, borroso? sí, pero no importa. Ya ahora se está No sé, acomodando, ahora se está acomodando. Ahora se está acomodando por ahí. está muy saturado todo. A ver, espera que voy a pasar a Wi-Fi, porque estoy en... Vamos a ¿Cómo ver. lo trata, cómo lo trata este momento, Pacho, mientras va pasando al Wi-Fi? Espérate un poco. A ver si mejora la conexión o se cae. Si se cae, hay que arrancar de nuevo. Bueno, le aprovecho para saludar mientras tanto a Daro, a Carmen, a Sil y a Ale Rodríguez que se suma, a Sil, hola Mauro. Bueno, ya saben, acá lo tenemos a Pacho para charlar un poco sobre actividad física, sobre estos tiempos de y la señal. Ah, ahí se cayó. Bueno, ahí va a arrancar. Ahora lo invitamos de nuevo y ahí arranca. Bienvenido Yumi, Paula, Manolo, todos los que se van sumando a esta actividad con Abu Movete. Les recordamos a todos que Abu Movete es una movida solidaria, es una movida que apunta a concientizar sobre la importancia de la actividad física y además en este caso tiene, además de la cuestión de las recomendaciones que pueden encontrar y lo que pueden ver, esta clase de charlas que las hacemos frecuentemente para contar con la presencia de personas que nos pueden ilustrar sobre cómo están pasando este momento. A ver si arranca de nuevo la conexión de Pacho. Ya lo vamos invitando. Hola Patricia, hola Clary, hola Marta, ¿cómo andan? Hola Javi, que ahí se suma también. Bueno, ya lo volvemos a invitar a Pacho, a ver si aparece por ahí, que se le debe haber caído la conexión, nos dijo que iba a cambiar de conexión. Así que les contaba, Abu Movete es una movida solidaria conformada por un grupo de personas, es el grupo Acoite, muchos amigos y compañeros que están involucrados con el deporte, con la actividad física, con los hábitos saludables, con el desarrollo deportivo y un montón de cuestiones vinculadas a esta problemática. Vamos a
ahora voy a invitar a ver si ya entró de nuevo Pacho. Y ahí lo invitamos, le mandamos la invitación y arrancamos la charla con él, que se le cayó la conexión, se lo veía medio borroso. Ahí está. Y ahora vamos a arrancar de nuevo, que acá ya lo tenemos a Pacho. Añadir a la conversación, ahí le mandamos un saludo al Ministerio de Deporte de Neuquén. Ah, ahora se lo ve mucho más nítido, Pacho. Es un problema, Se ¿no? lo Que ve. está todo muy... A ver, a ver. Ahí está. Sí, mucho mejor, muchísimo mejor. Está, ahora pasamos al primer mundo. Pasa que el ¿Todo tema bien? este de la técnica... Además yo estoy fuera de Buenos Aires, ¿sabes? Y Ajá. entonces mi wifi es un wifi que lo da una cooperativa un poco chica de un pueblo chico que está acá cerca. Así que a veces Ujú. no soporta tanta saturación, ¿no? No, pero ahora estamos Contame perfectos. qué es Sabu Movete. Ahí tú entré, es Abu Movete, interesante. sí. Sí, Abu Movete es una movida solidaria que nació en tiempos de pandemia. Es una ah, movida que de un grupo de es personas que reciente, estamos. es reciente. Claro, tiene tres meses de existencia, una movida que nace Ah, desde mira la qué bueno. perspectiva, somos un grupo de gente que llevamos un tiempo vinculados al deporte, pensando al deporte y la problemática del deporte. Ale Rodríguez, Martín Basallo Argüello, que es tenista, Eddie Fumara, que también fue tenista, María Castiñeira de Dios, varias personas vinculados al deporte desde distintos ámbitos. Yo fui futbolista, además de médico. Entonces todos estamos pensando en el deporte y esta es una movida solidaria que a lo que apunta es a concientizar sobre la importancia de la actividad física y además a generar este nexo entre la virtualidad de abuelos o adultos mayores y niños que por ahí son más ávidos para moverse. Entonces hay ejercicios, hay charlas, hay actividades culturales. Bueno, Abu Ah, qué Movete apunta bien. a todas esas cosas y a veces también lo trasciende. Y queríamos contar con usted porque usted le diría que es un emblema, era como uno del top 3 con el cual queríamos charlar, por eso lo buscábamos, porque usted por un lado hace actividad física, concientiza a la gente sobre el uso de las redes sociales, maneja la virtualidad, da clase, porque casi que da clase, porque el otro día estuve escuchando la charla de las amantes la amante de Moreno y sus cartas que no recibió nunca Moreno y me quedé fascinado durante 15 minutos escuchándolo. Claro, tuvo mucha, lo vamos a hacer todas las semanas, porque las historias de amor de la historia argentina, algunas son apasionantes. Así que bueno, ahí por ejemplo revelamos las historias de amor de San Martín, ¿no? Que en realidad son muy desconocidas, ¿no? Me parece Sí, una sí. buenísima idea, sí, yo creo, porque sobre todo hay un aspecto dramático, y es que el coronavirus parece tenernos a las viejas y a los viejos como principal objetivo, digamos, ¿no? O sea, el gran porcentaje de muertos es de gente mayor. Y yo creo que eso es algo que hay que tener en cuenta, ¿no es cierto? Es decir, yo por eso trabajé la idea de que la vejez no es sinónimo de deterioro, no debe ser sinónimo de deterioro. En general, el coronavirus se aprovecha de la vulnerabilidad de la gente de edad. Pero mi teoría, y por eso me parece importante, no estoy respondiendo a invitaciones, por eso acepté la tuya, la idea de que somos los viejos, a mí me gusta la palabra viejo, yo uso la palabra viejo, me parece que la palabra vejez es una palabra que hay que ennoblecerla, que se ha transformado como en una mala palabra justamente por el prejuicio social. Entonces Uh se le -huh. dice cuarta edad, mayor, en fin, una cantidad de abuelos. No, los viejos son viejos y los viejas son viejos. La vejez es una bella palabra que describe una etapa que nada tiene malo y entonces podemos nombrarla como corresponde, la vejez. Eh, y el tema es que el viejo no se deteriora, es decir, que la edad no es el sinónimo de deterioro, sino que las viejas y los viejos se deterioran a sí mismos, porque de alguna manera aceptan la imposición cultural de que ser viejo es estar fuera de la vida, ya está en actitud de espera, digamos, ¿no?
En general, las viejas y los viejos tienen un abandono del cuerpo muy importante que se hace normalmente a los 40, a los 50 años. Los seres humanos abandonamos el cuerpo. Y abandonar el cuerpo no es broma, es abandonar la energía, la sexualidad, la salud, la calidad de vida, etcétera, etcétera. Entonces, mi hipótesis, por decirlo de una manera, es que las viejas y los viejos tenemos que tener una actitud muy activa hacia nuestro cuerpo, no solo hacia nuestra mente, que es de lo que más se habla, ¿no es cierto? Y es importante, sí, estar activo intelectualmente. Además, el trabajo físico favorece el trabajo intelectual, como vos sabés, porque Mens sana provoca, in corpore sano, decían los no, griegos. pero más, sí, claro, pero provoca una mayor irrigación del cerebro y demás, o sea, no hay una Ujú. incompatibilidad entre la actividad física y la actividad intelectual, como se pretende, digamos, ¿no? Es absolutamente complementaria. Una persona que entrena físicamente tiene mejor irrigación cerebral. Además, el ejercicio físico, el entrenamiento, como yo prefiero llamarlo, es un gran antídoto contra el Alzheimer, o sea, se sabe que retrasa el Alzheimer, no sé si lo elimina, pero lo debilita y lo retrasa notablemente. Por eso es que casi como contradictoriamente con mi identidad de alguien que tiene que ver con lo intelectual, yo he trabajado mucho la idea de que el viejo debe hacer un trabajo físico importante, eso supongo que estás de acuerdo. Sí, lo hemos visto en las redes sociales y por eso se transformó en ejemplo. La verdad que Ah, es un ah, mensaje hermoso. Para mí es un mensaje hermoso. Para cualquier médico ya es un mensaje hermoso y para los que somos especialistas en medicina del deporte. Nos pero convocó el no, deporte toda la vida. Verlo a usted haciendo pesas me encanta. ¿cómo te llama? ¿Cómo te dicen a vos? Juan Manuel Herbella. Juan Pero me Manuel te dice, dicen, el doctor Herbella, me dicen en el fútbol. Soy el último futbolista médico. claro, Para que después de te, Madero y Bilardo y demás, ¿no? Claro, tiene Madero, Bilardo, después tiene Lanari, más Claro, contemporáneo, y claro. yo soy de la década, yo tengo 42 años, de mi época soy el último que, después mío no hubo en el fútbol argentino un médico futbolista. Bueno, qué Pero lástima. bueno, no estamos hablando de mí, me gustaría hablar de Bueno, usted dale. y algo que dejó pasar es el tema de lo cultural, porque usted hizo mención a lo cultural en el momento de la vejez. Usted es un hombre muy viajado, que recorrió el mundo, que vivió en Europa, que considera que eso es más latino, que los orientales le tienen un respeto distinto, que no es tan sinónimo de deterioro la vejez en Oriente como en Occidente. No, el problema de la sabiduría de la vejez es un signo de la época. Antes, la sabiduría era acumulativa. Uno sabía más a medida que había vivido más. Había acumulado conocimientos, había cometido ya los suficientes errores como para haber conocido muchas cosas, había viajado, como vos decís. Pero actualmente la sabiduría o el conocimiento tiene otra fuente. Es decir, un chico de 12 años maneja mejor las redes que yo. Para lo que se supone que es el conocimiento necesario para el tiempo actual, eso produce que la sabiduría del viejo quede muy desplazado. Parecería como que ya no sirve como servía antes, porque ahora hay que saber otras cosas. Hay que saber manejar bien las redes, hay que manejar bien la informática, aspectos tecnológicos que los cuales los viejos no somos los mejores, sin duda. Eso es lo que devalúa injustamente, porque indudablemente el viejo sabe cosas que los jóvenes no saben. Pero esto forma parte del desplazamiento del viejo de la sociedad. O sea, los viejos somos tratados discriminatoriamente en la sociedad. Si se hacen campañas en pro de la homosexualidad, de la mujer, la reivindicación de la mujer, habría que ser una reivindicación de los viejos también. Esa es nuestra Porque eso, idea con Abu Movete también. claro, porque eso tiene un origen ideológico. Es decir, la sociedad de consumo no valoriza aquello que no tiene capacidad de consumir. El rol del viejo, después de que se jubila y demás, en una sociedad de consumo es un rol de descarte, porque no puede consumir, no tiene gran capacidad de consumo
Y entonces esta sociedad de consumo que todo lo impregna, de alguna manera hace que los viejos quedemos descartados, no seamos ciudadanos de primera, somos... Por eso es que no hay, fíjate vos qué pocos avisos hay en los medios para los viejos, ¿sí? Pues se supone que los viejos podrán comprar algún remedio para la artritis, ¿no es cierto? O esas cosas, pero no es, las publicidades están dirigidas, las publicidades de autos, las publicidades, digamos, de todo, ¿no es cierto? De deporte, más está dirigida a los jóvenes o a los adultos, pero no a los viejos. O ¿Cree sea que que eso va a algo, cambiar? ¿Cree que eso va a cambiar con la prolongación de la vida? Porque el jubilado claro, conceptualmente se jubila a los 65. Usted es un hombre activo, ya tiene 78, ¿no? Va para 79. Estamos charlando en la virtualidad desde distintas partes claro, de la Argentina. O sea, pero ¿considera que eso mismo eso hace puede que cambiar? muchos, sí, por ahora creo que somos considerados una carga, porque la enorme cantidad de artículos de que los viejos tienen que ser mantenidos por un sector de la población que produce mientras los viejos nos hemos transformado en una carga social. Eso mismo también alimenta una imagen no demasiado positiva de los viejos, ¿no? Pero Ujú. bueno, ojalá que cambie, ojalá que cambie. Creo que los viejos tenemos, por eso me parece buenísimo la OMVT, tenemos que hacer una reivindicación de la vejez. Y hay algo interesante, Gabella. Fíjate que, por ejemplo, se dice la clase pasiva. Es horrible la clase pasiva. Es decir, se supone que no hacemos nada, ¿no es cierto? Estamos quietos. Y lo que te quiero decir es que lamentablemente en muchos casos es cierto. Es, eh, es una profecía Entonces, autocumplida. que claro, o sea, nos chupamos la instrucción social, la obedecemos, digamos, ¿no? Eh, clase pasiva es horrible, es un insulto, ¿no es cierto? Clase pasiva. Hay gente que es activa y hay gente que es pasiva que aparentemente está pasivamente esperando la muerte, aparentemente no habría otra actividad. Pero fíjate vos que si uno estudia la vejez, aparecen cosas muy interesantes. Por ejemplo, bueno, hay viejos que siguen en una actividad muy importante, ¿no es cierto? Hay mucha gente en la Argentina muy conocida y reconocida que siguen siendo activos, ¿no es cierto?, en términos de lo pasivo y lo activo. En el mundo del arte, del espectáculo, los hay, ¿no? Desde Mirta, que tiene 90, también tiene 90 Pepe Soriano, también tiene de 90 Héctor Alterio, y siguen actuando en su profesión, ¿no es cierto? Grandes pintores como Picasso pintó hasta el último día de su vida, además. O sea, realmente hay... Fíjate vos que Picasso, por acá estaba viendo una frase de Picasso que me divertía. Es, cuando me dicen que soy demasiado viejo para hacer algo, procuro hacerlo enseguida. O sea, Qué porque, grande. o sea, no aceptar las limitaciones de la vejez, más allá de lo que la biología te impone, y la biología no te impone tantas cosas. Por ahí tengo que usar audífonos, anteojos, pero no, tampoco eso es inhabilitante, sobre todo en los No. tiempos actuales. Pero hay algo que a mí me parece muy importante de rescatar en la vejez, Arbella, ¿Qué y es que cosa? la vejez es una edad para empezar a hacer cosas. O Como por sea, ejemplo, y fíjate vos que la pandemia, yo le he dicho en algunos de mis grabaciones de Instagram, ¿qué pasa? Aprovecho los que quieren ir a mi Instagram, es Pacho, @Pacho. Ahí van a ver además una transformación corporal que es interesante porque lo que yo descubrí con gran sorpresa es que el músculo reacciona. Yo no he sido un deportista toda mi vida, pero empecé a hacer fierro. A mí me gusta hacer ujú, fierro. Te imaginas con la limitación de mi insuficiencia cardíaca y de mis cosas. Y de pronto el músculo está y sale. En mi Instagram, fíjate el contraste entre fotos de cómo era yo hace 5 o sí, sí, 6 sí, lo años vi, y cómo es lo vi. impresionante, pero ni yo lo esperaba, ni me doy cuenta.
Es decir, que el músculo, la energía, la sexualidad, está ahí esperando que le demos bolilla. Los viejos la abandonamos. No es que el cuerpo nos abandona a nosotros, nosotros abandonamos el cuerpo. Y en, Te vuelvo a lo y en la anterior. historia Fíjate argentina, vos, ¿cómo? No te y en escuché. la historia argentina, sí, en la historia argentina, ¿hay políticos o si se tuviese que remontar al pasado y diría, tuvo una vejez activa? ¿Hay registros que usted diga, yo encontré esto, hizo alguna recapitulación dentro de la historia del deporte y Lo de que la te iba a decir política? es muy interesante, porque hay algo que yo decía a raíz de la pandemia. Y que es un momento que sirve, habrá que ver cómo sigue, para reflexionar. Entonces yo decía, las viejas y los viejos, es el momento para pensar qué es lo que no hicieron que deberían de haber hecho. Yo creo que cuando uno está en el minuto final de vida, en lo que piensa no es en lo que hizo, sino en lo que no hizo. ¿Y cómo puede explicarse que algo que no hizo y que le hubiera gustado hacer, por qué no lo hizo? Entonces creo que el viejo, en la edad que tiene, en los años que le quedan, tiene que cumplir con sus deseos. Por ejemplo, yo he atendido gente, por ejemplo, alguien que estaba deprimido y decía que no encontraba nada que le gustaba. Evidentemente en su vida no había nada interesante. En su matrimonio había muerto, había sido un matrimonio vulgar, no había trabajado. Y hay un sueño que le avisó exactamente que ella cuando era chico le hubiera gustado ser bailarina. La fantasía de ser bailarina del Colón. Bueno, ya tenía 60 y pico años, ya no iba a ser bailarina del Colón. Pero bailó. O sea, se anotó en uno de esos cursos de danza, de baile, porque en la Argentina hay muchísimos cursos, además muchos cursos gratuitos. Y se dio el gusto de bailar y superó la depresión y todo porque se juntó con un deseo incumplido. Y eso me parece muy importante. La vejez estimula y exige que uno haga lo que no hizo antes. Es decir, uno no puede morirse con deuda con uno mismo. ¿Y Fíjate, cuáles son sus próximos proyectos entonces, Pacho, con ese razonamiento? Es un razonamiento bueno, hermoso. los estoy cumpliendo, ¿no? Pero te voy a Muy dar bien. ejemplos. Vos me pedías ejemplos de la historia. Te voy a dar ejemplos. Por ejemplo, San Martín, en el exilio, se despierta una vocación artística. Pinta, empieza a pintar. Pinta marinas, sobre todo, cuadros de barcos, mares. Y lo hace bastante bien. Eh, Inclusive lo hace con cierta intensidad, con cierta dedicación. O sea, hace algo que hasta ese momento no había hecho nunca. Tal vez sí que en un momento su amigo Tomás Guido, que está enterrado con él en la catedral, o sea, un amigo muy próximo de él, le escribe muy preocupado porque San Martín estaba en el exilio y supuestamente no sabe de qué va a poder vivir. O sea, ¿no? Y entonces San Martín le dice, no te preocupes, puedo vivir pintando marinas, le dice, en platos y abanicos, o sea, como una cosa decorativa, ¿no? Pero le Ujú. contesta que se puede ganar la vida pintando. Y él entra en una vida muy cultural cuando está en el exilio, cuando envejece. ¿Sí? Entre otras cosas porque él tiene una relación muy próxima con Alejandro Aguado, a quien él había conocido en Europa en las guerras napoleónicas, que es un hombre muy rico, un mecenas de arte, que lo introduce en el mundo cultural francés. Tal es así que San Martín entonces alterna con Solá, ¿no es cierto?, con grandes escritores. Aprende la guitarra, fíjate vos, aprende a tocar guitarra con Sors, que es un gran guitarrista de la época. Lo conoce a Rossini, al autor de ópera, digamos, de editor de ópera, que lo invita al estreno, por ejemplo, de Guillermo Tell, de una de sus óperas. O sea, se le despierta en su vejez, él cumple con una vocación artística
que no había cumplido. Es como si me hiciera caso, yo le diría a don José, ahora que es viejo, haga lo que nunca hizo, pero que le hubiera gustado hacer. Bueno, voy a aprender a tocar la guitarra, voy a pintar, y así fue. Otro ejemplo notable, el de Bartolomé Mitre. Bartolomé Mitre cuando es viejo, cuando ha terminado esa vida intensísima que ha tenido, desde dirigir ejércitos de 30.000 hombres y de escribir toda la historia argentina, etcétera, etcétera, descubre y escribe que su verdadera vocación ha sido la poesía. Él escribe y dice, en realidad yo tuve que dedicarme a la política porque fui enemigo de Rosas, pero mi vocación es la poesía. Y cuando es viejo, o sea, cuando ya ha pasado todo esto, escribe poesía. No solo escribe poesía, sino que traduce al castellano la Divina Comedia de Alighieri, que es un mamotreto así, y Enorme. Lo traduce en verso, en rima. Imagínate el esfuerzo que es. O sea que fíjate vos, Mitre me hace caso, y yo le digo, don Bartolomé, ¿por qué no aprovecha que ahora es viejo y por qué no hace algo? ¿Qué le hubiera gustado hacer que nunca hizo? Y me hubiera gustado ser poeta, porque yo mi verdadera vocación fue la poesía. Bueno, y escribió poesía. Si yo tuviera que Ahí me está, pero aconsejarle, me mencionó a San Martín con la pintura, me lo mencionó con la guitarra, con la música, mencionó a Bartolomé Mitre con la escritura. sí, Para mí, que soy del deporte, el deporte es un arte también, pero ¿cómo hasta no? ahora no mencionó a ningún historiador que usted diga se dedicó, como usted, a cultivar su físico, además de hacer pintura, No es algo que la escritura. historia registre, no es algo que la historia, seguramente lo hay, pero la historia nuestra, la historia oficial, es muy pacata. Si usted escuchó lo que yo hablé de los amores, o sea, tiene que haber habido unos cuantos homosexuales o bisexuales, pero la historia oficial no se ocupa, No lo cuento. me parece muy pacato. Esa cosa de hacer deporte no es un tema que le interese a los historiadores oficiales. Es un tema muy interesante. Tenemos gente que ha sido muy elegante, muy guapa, muy, o sea que es posible que lo hayan seguido siendo de viejos, aunque muchos se morían jóvenes, ¿no es cierto? Eran tiempos. San Martín, por ejemplo, fue considerado un anciano y muere a los 72 años, que llegó a la ancianidad, digamos, ¿no? ¿Te has visto las pinturas de San Martín Ujú. Viejo? Sí, sí, Pero sí. en la vejez no hay registro de alguien que haya, que haya cultivado el deporte siendo viejo, ¿no? Y si tuviese usted como historiador que analizar el deporte y sus periodos, Alejandro Rodríguez el otro día me hacía una pregunta para formularle. Si tuviese que mencionar en la historia de la política argentina personajes que se involucraron con el deporte y que lo transformaron desde distintas áreas, si tuviese que hacer un podio de 3. De políticos que les interesó el deporte. Perón en Sí, un primera podio de instancia. 3. Uh-huh. Perón en primera instancia. O sea, Perón, él es un deportista, él fue un deportista. Yo he vivido la época de los primeros gobiernos de Perón, ¿cierto? Por edad, el gobierno del 46 al 55. Y Perón le daba mucha importancia al deporte, mucha importancia. Fue, bueno, se jugaron los Panamericanos, me acuerdo que ganábamos los Panamericanos, a Fangio. Fangio es un producto de Perón, ¿no es cierto? Se fomentaban. En básquet salimos campeones mundiales, en la final le ganamos a los Estados Unidos. Yo me acuerdo, por ejemplo, de los nombres de deportistas de aquella época, que ahora no sé, por ejemplo, yo me acuerdo de Fulvio Galini, Félix, que eran esgrimistas, Humberto Barisco, que era un corredor de bicicletas, Osvaldo Codar, un jugador de waterpolo, me acuerdo porque eran como personajes muy importantes de mi infancia, o sea, estaban muy fomentados, por supuesto los futbolistas y demás, ¿no? Y después Ahí fíjese Max de Perón, Lupi menciona a Gatica también, ¿no? Que también hay una bueno, historia grande. Gatica, Prada, sí, una historia enorme. Los deportes estaban muy, muy
muy en estímulo, muy en estímulo. Dos más. Fíjese que además Perón lo que fomentaba mucho era lo nacional y popular. Para él era muy importante la identidad. Eso que los sectores conservadores de derecha rechazaban. O sea, Sarmiento hablaba todo lo que fuera criollo popular, la barbarie. Civilización era Europa, eran los argentinos que lamentaban haber nacido de este lado del mar, pero se inventaban, se hacían castillos franceses y demás, porque inventaban como que habían nacido en Europa. Por ejemplo, el pato. El pato fue un deporte que Perón fomentó mucho, mucho, mucho. Yo me acuerdo de ir a ver muchos partidos de pato que se jugaban en la cancha de polo. Uh-huh. El pato, y me acuerdo de nombres de jugadores de pato, ¿no? O sea, eran como personas conocidas, porque el pato era un deporte popular, un deporte del gaucho, ¿no? O sea, es una lástima. Bueno, es nuestro deporte, ¿no? Nuestro deporte nacional. Es una lástima que esté tan olvidado, tan devaluado, porque es un deporte de mucho coraje, ¿no es cierto? Muy típico de nuestro campo, ¿no es cierto? Hay que manejar muy bien el caballo. Pero bueno, yo le pregunto a usted lo mismo que usted me pregunta a mí. ¿Conoce qué políticos piensa usted que le dieron importancia al deporte? No, yo justamente estaba esperando, Pacho, esa respuesta de Perón. Y después hay un libro muy interesante, La Patria Deportista, escrito por Ariel Sher, no sé si lo conoce Ariel, que habla sobre todo el recorrido, el devenir del el deporte y la política en la Argentina, que es un libro altamente recomendable. Está agotado, no existe... La ¿no? relación es muy poderosa, ¿no es cierto? Sí. Es muy Sí, fuerte. principalmente en gobiernos peronistas ha sido una relación más vinculante. Le diría que usted vio esta serie no sé si sobre la vida de Grondona, que se llama, no sobre la vida de Grondona, sino sobre la vida del presidente de la Asociación de Fútbol Chilena. Sí, la de Jaude. Exacto. Bueno, ahí usted ve lo que fue, lo que es, lo que seguramente sigue siendo la FIFA y la Conmebol y todo eso. Y su relación con la política. Relación no demasiado santa, ¿no? Pero la política siempre ha tenido... Lo de Perón yo le hablaba recién de cosas positivas, ¿no? Ahora, muchas veces la relación del deporte con la política ha estado al servicio de la corrupción y de las barras bravas, ¿no es cierto? Del manejo de las barras bravas por parte de ciertos políticos. Complicado, complicado. Sí, hay varios amigos nos aportan que es El Presidente, sí, la serie es El Presidente, salen por Amazon Prime, para aquellos que no la han visto. Es, se llama sí, Prime. es una buena serie para ver, que habla sobre la historia de Jaude, que está preso hoy en día, que es el presidente de la Federación de Fútbol Chileno, pero hay una representación de Grondona, obviamente. Creo que es preso domiciliario, ¿no? Porque tampoco han tenido grandes penas. ¿Y usted y su vínculo en la juventud con el deporte, cómo era? ¿O cómo veía esos momentos históricos? Hice prácticamente todo, pero muy mediocremente. Y en mi época no era fácil sistematizar el deporte. Es decir, en este momento usted ha visto, si a usted le gusta jugar al fútbol, para un amateur, digamos, hay esos torneos maravillosos que son equipos que pelean y juegan. En esa época no había esa posibilidad, digamos, de jugar orgánicamente. Yo me acuerdo ya un poco más grande, jugué al fútbol en el Club Atalaya, ahí en San Isidro. Uh-huh. Por la característica, se habían armado varios equipos y nos divertíamos muchísimo. Uno de los que jugaban ahí era Carlos Mujica, que jugaba lo que sería hoy una especie... ¿Y qué tal jugaba? Era muy faulero, zurdo. Es todo un título. Mujica era muy faulero. Era muy faulero. Sí, pero jugaba con, bueno,
jugaba con mucho ímpetu, con mucho corazón, corría todo, y estaba en buen estado físico. Él iba en su ¿Y qué moto. recuerdo tiene? Si tiene que contar alguna anécdota, yo quiero una anécdota del padre Mujica jugando al fútbol. Debe ser una historia, algo buenísimo, alguna jugada, algo. No, bueno, era muy entusiasta, a veces tenía trifulca, ¿no? Porque era muy faulero, pegaba patadas y las rodillas para arriba, mira. Llegaba Ya con tengo un nuevo fuerza. ídolo. Él se manejaba en su motito, ¿no? Pero Sí, bueno, sí. creo que No sabía que jugaba al fútbol, es toda una revelación para mí, la verdad, es toda ¿eh? una revelación. No sabía que el padre Mujica jugaba al fútbol y además jugaba en la posición, yo jugaba de marcador central también. Y era muy faulero también cuando jugaba profesionalmente. Bueno, eso dice la gente, yo nunca lo creí demasiado. Salvo. Pero, ¿y cómo cambió ahora ya metiéndolos en la parte del cierre? Siempre en el cierre buscamos, por un lado, recomendaciones de cosas positivas que nos dejó la pandemia. ¿Y qué cosa podría haber dicho? Usted dice, mire, a mí la pandemia me cambió, me llevó a este lado, o a hacer esto, y aprendí algo, o hice algo, o vi algo, o leí algo que me parece bueno para recomendar. ¿Se me mezclan contestarle algo muy personal o seguir de alguna manera en la línea de lo que venimos hablando? No se le tiene que Yo mezclar, puede responder lo que usted quiera. prefiero a estas. Yo creo que la pandemia lo que conecta, que los debe conectar a todas las viejas y los viejos que nos están escuchando, es que por algo es que el coronavirus nos tiene de punto. Por algo es que el coronavirus se ensaña con las viejas y los viejos. ¿Por qué el 85% de los muertos son viejas y viejos? Y lo que tienen que pensar es que es por la vulnerabilidad. Estamos ahí servidos en bandeja para que venga y págate, nos pegue en la nuca y nos haga sufrir y nos mate, vamos a hablar en términos crudos. Eso es culpa de las viejas y de los viejos, en gran medida. Porque por supuesto, si uno está en mal estado físico, si está deteriorado, si ha abandonado su cuerpo allá hace tiempo, si lo único que hace es estar sentado mirando televisión, señores, señoras, está claro, si yo soy el coronavirus, los voy a buscar a ustedes. ¿A quién voy a ir a buscar? Entonces, lo que esto pone en juicio claramente es la necesidad de que las viejas y los viejos desmintamos que la vejez es sinónimo de deterioro. Es decir, tenemos la obligación de mantenernos en el mejor estado físico posible. No hay excusa. Y estoy hablando del coronavirus, pero estoy hablando de la gripe, de la tuberculosis, estoy hablando de Alzheimer, de todo lo que quiera. O sea, somos presa de cualquier enfermedad que ande dando vuelta por el mundo. La necesidad de entrenar tiene que ser sistemática. No sirve salir a caminar alguna vez, eso es peor, porque baja la culpa cuando en realidad la culpa debería estar viva. No sirve salir a caminar de vez en cuando. Si va a caminar, hágalo intensamente, orgánicamente. A mí me gustan los fierros, pero a usted le puede gustar la bicicleta fija, porque pues si hace bicicleta fija, haga todos los días, propóngase primero a 10 minutos, pues a 15, pues a 20. Lo importante es que lo haga sistemáticamente, orgánicamente, y aunque se aburra. El mejor resultado es cuando usted se despierta, está aburridísimo, tiene ganas, pero si igual lo hace, ese es el mejor resultado. Yo le diría eso, o sea, piense por qué el coronavirus nos quiere tanto a las viejas y los viejos. Y piense usted qué razón que tiene. Y entonces pongámonos en campaña para tratar de evitarlo. No sé si esto impide que uno se enferme, pero sí que va a dar una mejor lucha. Eso no tenga ninguna duda.
Pero bueno, Bella, muchas gracias, ha sido un gusto conocer. Pacho, ha sido un gran placer. Parece que le hubiese dejado un mensaje a mi madre, a la cual está mirando ahí porque lo admira. Yo Me también lo parece admiro, pero en parte es por osmosis por ella, y parece que le haya dejado, casi me emociona, casi me hace llorar, mira lo que le digo, porque sé que ella está del otro lado escuchándolo, y espero que esta le haya servido de mensaje a ella y a las tantas abuelas, abuelos y viejos, como le dice usted, y viejas, para que les sirva para concientizarse, porque a mí me pasa, casa de herrero, cuchillo de palo. Así que ojalá que escuchándolo a usted se concientice más. ¿Y sabe qué? Una cosa que podemos aprovechar de la pandemia es que hay muchos cursos, cosas en YouTube. O sea que uno puede buscar algo en YouTube que le sirva, ¿no es cierto?, como curso, como experiencia, y haga eso, ¿no? Siga eso, digamos, Totalmente. totalmente. Pacho, le agradezco muchísimo, no le robo más tiempo, ha sido un Un placer felicito. Adelante para con todos Abu nosotros. Movete, ¿eh? Adelante con Hugo Movete. Bueno, Abu Movete. Buenas noches. adelante con Abu Movete. Un abrazo grande, Pacho. Felicitaciones Muchas por usted. gracias. Chao, querido. Gracias. Bueno, espero que lo hayan disfrutado tanto como lo disfruté yo. Así que les mando un saludo a todos los que están ahí, a Martín, a Luis, a Ale, a los dos Ale, a Eddie. Bueno, la verdad, mejor no podía cerrar, Pacho. Así que antes de largarme a llorar, les mando un saludo grande y nos vemos en el próximo encuentro de Abu Movete. Cuídense.